Hola, bienvenidos a Cómo Tejer. Esta vez voy a mostrar este abrigo paso a paso cómo tejer. Al final del video tendrán la medida en centímetros. Trabajaremos con lana industrial doblado en 4 para el cuerpo y la pretina de otro color doblado en 3. Para la espalda debemos sacar las agujas delante 76 por 76. Empezamos con lana auxiliar. Son 6 hileras. Poner el contador en 0. Ahora trabajamos ya con la lana doblado en 3. Empezamos con tensión 7. Cambiar a tensión 6. Es la fila 4. Cambiar a la tensión 5. Es la fila 8. Cambiar a la tensión 3. Es la fila 12. Cambiar a tensión 10. Es la fila 13. Cambiar a tensión 3. Es la fila 17. Cambiar a tensión 5. Es la fila 21. Cambiar a tensión 6. Es la fila 23. Cambiar a tensión 7. Es la fila 26. Ahora doblar. Poner el contador en 0. Trabajaremos con el otro color doblado en 4. Es la fila 10. Aquí reducir un punto. Aquí también un punto. Tejer recto. Es la fila 26. Reducir un punto.
Es la fila 40. Reducir un punto. Tejer recto. Es la fila 52. Reducir un punto. Tejer recto. Es la fila 64. Después de reducir a un punto, tejer recto. Es la fila 76. Reducir un punto. Tejer recto. Es la fila 86. Reducir un punto. Tejer recto. Es la fila 96. Reducir un punto de cada lado. Tejer recto. Es la fila 106. Reducir un punto. Tejer recto. Es la fila 114. Reducir un punto. Tejer recto. Es la fila 122. Reducir un punto. Tejer recto. Es la fila 130. Reducir un punto. Es la fila 138. Reducir un punto. Tejer recto. Es la fila 144. Es la fila 150. Reducir un punto. Hasta aquí son 61 por 61. Tejer recto. Es la fila 180. Debemos marcar en ambos lados
Seguimos con 61 por 61. Ahora es la fila 184. Reducimos 2 puntos. Es el transportador de 4. Tomamos 4 puntos y reducir 2 puntos. Y 2 puntos recorre. Tejer. Es la fila 188. Nuevamente tomar 4 puntos y reducir 2 y 2 puntos cambian de lugar. Reducir 2 puntos. Ahí y 2 puntos recorren. Cada 4 filas debemos reducir 2 puntos. Es la fila 228 y está 37 por 37. Es la fila 232. Trabajaremos con transportador de 5. Reducir 3 puntos. Tomar 5 puntos y reducir 3 puntos. Tomar 5 puntos y reducir 3 puntos. 2 deben recorrer. Ahí. Es la fila 236. Repetir 3 puntos, tomar 5. Hasta ahí son 22 por 22 o 44 puntos. Tejer recto. Y es la fila 258. Cambiar a tensión 10. Tejer una fila y remallar. Para el delantero es 43 por 23. Y aquí está el 0. Lo mismo, trabajar con lana auxiliar, 6 filas en tensión 7. Tensión 7. El contador en 0. Es la fila 2. Cambiar a tensión 6. Es la fila 4. Cambiar a tensión 5. Es la fila 8. Cambiar a tensión 3. Es la fila 12. Cambiar a tensión 10. Es la fila 13. Cambiar a tensión 3. Es la fila 17. Cambiar a tensión 5.
Es la fila 21. Cambiar a tensión 6. Es la fila 23. Cambiar a tensión 7. Es la fila 26. Doblar. Poner el contador en 0. Tensión 7. La lana doblado en 4. Es la fila 10. Reducir solamente de este lado, del lado que son 43 puntos. Del 0 aquí es 43. Perfecto. Es la fila 26. Reducir un punto solamente de este lado. Es la fila 40. Reducir un punto. Es la fila 52. Es la fila 64 y reducir. Es la fila 76 y reducir. Es la fila 86 y reducir un punto. Es la fila 96 y reducir un punto. Es la fila 106, reducir un punto. Es la fila 114, reducir un punto. Es la fila 122. Es la fila 130, reducir un punto. Es la fila 138 y reducir un punto. Es la fila 144, reducir un punto. Es la fila 150 y reducir un punto. Y aquí quedan 28 y aquí mantiene 23. Es 23 por 28. Ahora tejer recto. Es la fila 180. Ponemos marcador en ambos lados. Y tejer recto. Es la fila 184. Reducir solamente de este lado 2 puntos, tomando el transportador de 4. Tejer 4 filas. Nuevamente con el transportador de 4. Reducir 2 puntos. Es la fila 228. Reducir 2 puntos. Es la fila 232. Ahora reducir 3 puntos. Es la fila 236, reducir 3 puntos.
Es la fila 244 y reducir 3 puntos. Es la fila 246 y son 15 puntos. Poner en tensión 10, tejer una fila y remallar. Para la manga son 30 por 30 o 60 puntos. Lo mismo, aquí son 6 filas en tensión 7 con lana auxiliar. Ahora poner el contador en 0, al igual que en la espalda, y el delantero debemos tejer. Poner el contador en 0, tensión 8, es la fila 1, cambiar a tensión 7. Es la fila 8, aumentar un punto de ambos lados. Es la fila 16, aumentar un punto de cada lado. Y así debemos aumentar cada 8 filas. Es la fila 128, aumentar un punto. Es la fila 130 y hemos llegado a 46 por 46. Poner un marcador. En ambos lados. Es la fila 134. Vamos a formar la sisa, reduciendo cada 4 filas 2 puntos. Con transportador de 4 recorremos 2 puntos y reducimos 2 puntos. Tomar 4 puntos y reducir 2 puntos. Tejer 4 filas. Es la fila 138. Reducir 2 puntos. Es la fila 194. Es la fila 196 y son 14 por 14 o 28 puntos. Es la fila 196 y es 14 por 14 o 28 puntos. Poner en H, 5 agujas, sacar delante. Debemos envolver y nuevamente sacar 5 agujas delante y envolver solamente en una aguja. 5 agujas delante.
vez más 5 agujas delante y lo mismo. Es la fila 205. Poner en tensión 10. Poner en N. Y remallar. La otra manga debemos terminar poniendo en descanso las agujas de este lado. Para el ribete de los botones es 80 por 80 o 160 puntos. Contador en 0. Aquí he trabajado ya con lana auxiliar. Tensión 7 y debe ser la lana doblado en 3. Es la fila 8. Aquí vamos a trabajar ya para los ojales. Tenemos 3 puntos y después tomar 4 puntos. Después de 20 puntos nuevamente tomamos 4 puntos. Trabajar con lana auxiliar. De esa forma. Es la fila 20. Aquí también. Cambiar a tensión 6. Es la fila 22. Cambiar a tensión 5. Es la fila 26. Cambiar a tensión 3. Es la fila 30. Cambiar a tensión 10. Es la fila 31. Cambiar a tensión 3. Es la fila 35. Cambiar a tensión 5. Es la fila 39. Cambiar a tensión 6. Es la fila 41. Cambiar a tensión 7. Aquí debemos unir con el transportador de 5. Tomamos de aquí 5 puntos. Y con el transportador de 1 empezamos desde acá.
pasar a este lado el punto, después tomar de aquí uno, y con transportador de 4 tomamos los 4 puntos de aquí. Tejer recto. Es la fila 53. Ahora debemos de doblar el otro ojal. Tenemos 3 puntos aquí y aquí debemos tomar los 5. Ya. Ahora desde acá. Son 2 puntos. Desde el tercero. Tejer recto. Es la fila 61. Tejer con lana auxiliar. Ahí tenemos el ribete para los botones. Queda de esta forma. El otro lado se teje con la misma cantidad de filas, ya sin ojales, la misma cantidad de puntos. Para el cuello son 60 por 60. Para el cuello es 60 por 60 o 120 puntos. Trabajamos con lana doblado en 4. Tensión 8. Y empezar con lana auxiliar. Es la fila 8. Reducir un punto. De aquí también reducir un punto. Es la fila 16. Reducir un punto. De cada lado. Es la fila 24. Reducir un punto. Reducir un punto de cada lado. Es la fila 32. Reducir un punto. Es la fila 32 y aquí quedan 56 por 56 puntos. Es la fila 44 y bajamos con lana auxiliar. Y ese es el cuello. El cuello lo vamos a trabajar de esta forma, a crochet. La lana es doblado en 5.
empezando con un punto bajo. Son 6 varetas y un punto bajo. Aquí en la esquina son 8 varetas. Punto bajo. Aquí contamos 1, 2, 3 y ahí formamos la vareta. Aquí tenemos terminado ya el abrigo. Queda de esta forma el cuello. Solo la parte de marfil son 40 centímetros y la parte azul son 3 centímetros. Lo mismo aquí, la parte de marfil 15 centímetros y aquí son 20 centímetros. Aquí son 6 centímetros. Ahí son 29 centímetros. Y esto es igual que en la espalda, 3 centímetros. 17 centímetros. La espalda, aquí mide 19 centímetros. El largo total de la espalda, la parte de marfil, son 55 centímetros. Aquí son 39 centímetros. Y la espalda de la costura a la costura son 49 centímetros. 14 centímetros. La manga 9 centímetros. El delantero 5 centímetros. Con eso hemos terminado el abrigo para niña.